en su capítulo 1, versículos 13 al 16. Con la ayuda del Señor, Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 16. Si ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor unidos y vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que sea con nosotros. Leemos la palabra del Señor y dice la Escritura así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora, ya de la noche nos acercamos a ti dándote gracias porque tenemos la bendición, Señor amado, de oír la voz de tu palabra. Habla a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Señor, y permite, Dios eterno, que cada uno de nosotros podamos entender las verdades de tu palabra, las advertencias de tu palabra, y así, Señor amado, seamos edificados y como creyentes, como cristianos, Señor amado, cuidemos, Señor, nuestra comunión contigo. Tómanos en tus manos, sé con nosotros y alúmbranos, Señor, por tu palabra. Toma mi vida en tus manos gloriosas, permite que pueda hablar tu palabra, Señor, con verdad, con fidelidad, que pueda comunicar, Señor, las verdades de tu palabra gloriosa a cada uno de los oyentes. Tómanos en tus manos, Señor, y guíanos. Sabiendo, mi Dios eterno, que tú haces más, que estás con nosotros, te doy muchas gracias por tu Hijo muy amado Jesucristo, te lo he rogado, mi Dios. Amén, amén, aleluya. Ocupen su lugar, amados hermanos. En este capítulo 1 de Santiago utilizamos mucho la palabra tentación y la palabra prueba, que vienen de la misma palabra griega peirasmos, y se usa en dos sentidos. Hablando de las pruebas o las dificultades, como ya vimos nosotros en los primeros versículos y en el versículo 12, y también hablando en el sentido de la provocación al mal, como vemos aquí en los versículos 13 y 14 que hemos dado lectura. La epístola de Santiago, o el siervo de Dios Santiago, se dispuso entonces a hablar sobre la tentación aquí, en el sentido de tentación a hacer el mal, lo que tiene que ver con el pecado. Algunos dicen que el Señor los probó, los puso a prueba, cuando en realidad no es el Señor, sino es su propia concupiscencia. Es por eso, amados hermanos, que vamos a considerar la naturaleza de la tentación. Cuando hablamos de esto, hablaremos hablamos de la naturaleza de la tentación en este sentido, la tentación pecaminosa.
Cuando nosotros vimos lo anterior, estábamos hablando cuando uno es tentado, cuando uno estamos hablando de las pruebas, estamos hablando de las aflicciones, y esas pruebas es lo que nosotros tenemos que entender aquí en este capítulo 1 y tenemos nosotros que dividir. Porque cuando inicia la epístola y el siervo de Dios Santiago diciendo, hermanos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas, ¿qué? Tentaciones. Y es la misma palabra griega peirasmos que utilizamos aquí o que se usa aquí en el versículo 13 y que dice cuando alguno es tentado. Nada más que tiene dos acepciones. Una se utiliza, amados hermanos, cuando habla acerca de las aflicciones que son para nuestra bendición y que Dios permite para nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Y la misma palabra griega peirasmos también se usa en la otra acepción o en el otro sentido de hacer el mal o de incitar al pecado. Entonces, por eso cuando decimos vamos a hablar de la naturaleza de la tentación, hablaremos de la naturaleza de la tentación pecaminosa, cómo opera hasta su consumación, así, cómo va avanzando, cómo va operando, cómo va trabajando hasta que se llega a la consumación. Uno de los propósitos, amados hermanos, porque tiene varios, la epístola de Santiago, es que enfatiza el deber de cada creyente. Y aquí el escritor, amados hermanos, él nos presenta y escribe para refutar el penoso abandono de ciertos deberes cristianos. Porque nosotros tenemos que saber que como cristianos tenemos nosotros deberes, tenemos nosotros privilegios, pero también tenemos nosotros esos deberes en los cuales tenemos que cumplir. Y al hacerlo, amados hermanos, el siervo de Dios, Santiago, en esta epístola, él al mismo tiempo analiza la naturaleza de la fe genuina, e insta a sus lectores a demostrar la validez de su experiencia con Cristo el Señor. Y aquí en este capítulo 1 que estamos, o que es nuestro objeto de estudio, pues estamos viendo nosotros que nos presenta una fe viva en las pruebas y tentaciones. Y estamos considerando ahora la naturaleza de la tentación, pero la que conduce hacia el mal, hacia el pecado. Ya vimos la otra, que son las aflicciones, son las enfermedades, la escasez y tantas situaciones que Dios permite en nuestra vida para nuestra madurez, para nuestra edificación, para corroborar nuestra fe. Pero ahora vamos a ver nosotros esto, amados hermanos. El apóstol Santiago recordamos que escribe a un pueblo pues que está padeciendo, a un pueblo que está soportando pruebas difíciles. Y pues él comienza escribiendo en los primeros versículos de su carta, diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Y lo dice, amados hermanos, porque algunos tuvieron la tentación de quejarse y caer en desesperanza. Querían darse por vencidos. También empezaron a acusar a Dios, que es a lo que está propenso el ser humano. Cuando falla, cuando peca, somos propensos a echarle la culpa ¿a quién? A los demás, al que está más cercano. La culpa la tuvo mi papá, la tuvo el pastor, la tuvo la hermana, la tuvo el hermano, y inclusive echarle la culpa ¿qué? A Dios, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, la mujer que tú me diste. Yo no tuve la culpa, fue la que tú me diste, así que el culpable eres ¿qué? Eres tú. Dice, bueno, el hombre no se quiere hacer responsable de su pecado, sin embargo Dios responsabiliza a cada uno de su pecado. Ellos comenzaron a acusar a Dios
como ya lo vemos aquí donde hemos leído en los versículos 13 y 14. Y es por eso, amados hermanos, que esta epístola se ocupa en demostrar, amados hermanos, que pues Dios no tienta a nadie. Y entonces vemos nosotros la naturaleza de la tentación. Y el versículo 13 nos dice así, vamos a leerlo una vez más. El versículo 13 lo leemos y dice la Escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Si hablamos de esto, amados hermanos, amada iglesia, la naturaleza de la tentación, en primer lugar debemos de tener claro que Dios no tienta a nadie. Así que Dios no tienta a nadie. Y la palabra tentación y prueba, como lo hemos estado viendo en este capítulo, vuelvo a corroborar, son distintas traducciones de la misma palabra griega peirasmos. Tanto en este caso como en otros, es el contexto de donde nosotros estamos viendo que nos ayuda, amados hermanos, a entender el significado de la palabra. Por eso ya nosotros llegamos ahora aquí, otra vez a la palabra griega peraimos, pero que lo hace en el sentido, amados hermanos, del mal y del pecado. La misma palabra peirasmos tiene el significado de probar, así en su primera acepción. Hablamos de dos significados. Lo primero que hace, o su primer significado es probar, es el de evaluar y es el de examinar, que es lo que hace Dios a través de ¿qué? De las aflicciones, de la enfermedad, de la escasez. Pero en este texto se usa el otro significado y nos da la idea de tentación para hacer el mal. Tenemos nosotros, amados hermanos, que notemos que la prueba pudiera llevarnos a la tentación pecaminosa. Hablando de la primera, pudiera llevarnos a la tentación pecaminosa solo si nosotros, en vez de buscar y confiar plenamente en Dios, lo rechazamos, actuando con autonomía. Y entonces viene la aflicción como una prueba, pero nosotros no acatamos el consejo de Dios, sino decimos, yo voy a actuar como yo creo, yo voy a actuar como yo pienso. Cuando hablamos de actuar con autonomía, esto es si buscamos la salida o la respuesta para nuestras pruebas fuera de Dios, independientemente de Dios, o si queremos resolver las cosas por nuestros propios medios. A Josué se le dijo, el libro de aquesta ley, ¿qué cosa? Y vaya que él iba a enfrentar muchísimas pruebas, pero él tenía que tomar en todas ellas en cuenta a Dios. Ahora, cuando alguien es tentado, digamos, por poner un ejemplo sencillo, económicamente, bueno, está siendo probado, pero esa prueba lo puede llevar ¿a qué? A la segunda definición, a la tentación pecaminosa. Cuando él decide dejar a un lado el consejo de Dios y no esperar en que Dios obre para su provisión, y no esperar en las promesas de Dios, entonces él decide, bueno, yo voy a dejar a un lado esas promesas y tengo la oportunidad aquí de hacer fraude, de maquillar, tengo la posibilidad de obtener ganancias ilícitas.
Entonces, la aflicción lo lleva, amados hermanos, hacia el pecado, porque está buscando la salida sin la ayuda de Dios, ignorando el consejo de Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos que tener presente siempre el consejo de Dios y jamás actuar con autonomía. Entonces el texto nos dice, amados hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Nadie es tentado por Dios. Y el siervo de Dios, Santiago, enfáticamente, amados hermanos, declara que la perfecta santidad de Dios lo pone más allá de la tentación y que el Señor no insta a pecar a nadie. Así, el Señor no insta a pecar a nadie. Y nosotros, amados hermanos, tenemos razones en la misma Escritura. ¿Por qué el Señor no insta a pecar a nadie? Porque Él no tiene que ver nada con el pecado. Porque Él es 3 veces santo, como lo dice Isaías 6:3. Cuando dice santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es santo, amados hermanos, y Él no tiene nada que ver con el pecado. Nada. Ahora, nadie es tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Él no hace nada que esté fuera de su perfecta voluntad. Él no deja de realizar sus propósitos ni deja de hacer el bien. Y cuando nosotros hablamos y decimos que Él no hace nada que esté fuera de su voluntad, ahí en Romanos nosotros vemos que la voluntad de Dios tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. ¿Se da cuenta? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces no tiene que ver con el mal. En toda la Biblia, amados hermanos, en muchas partes nosotros podemos ver cómo nos presenta la santidad de Dios. Por eso es que dice: nadie es tentado por Dios. Y aun cuando nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, el enemigo lo quiere tentar, entonces Él dice: no tentarás al Señor tu Dios. Así enfáticamente. Y en toda la Escritura, si vemos algunas partes, Levítico 20:26, que nos dice de la siguiente manera, vamos a leerlo nada más. Y dice en la Biblia, Levíticos 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así. También, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Dice así. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo dice? No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Isaías 57:15 nos dice de la siguiente manera. Isaías 57:15 dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en toda la Escritura, amados hermanos, nos presenta la santidad de Dios. Es por ello que cuando el siervo de Dios Santiago habla y deja sentado, amados hermanos, que nadie es tentado por Dios. Y entonces ya lo que deja plasmado, y entonces dice la Escritura, dice la palabra del Señor aquí en Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él que así lo deja y lo da por sentado, ni él tienta a alguno. Así. Podíamos, amados hermanos, ver algunas otras citas donde nos habla de la tentación, pero para purificación. Porque alguno podría decir, sí, pero el Señor probó, tentó a Abraham. Pero ahí estamos viendo la naturaleza de la tentación, que no es para llevarlo al pecado. ¿Se da cuenta? Y es donde nosotros tenemos que separar la naturaleza de la tentación y lo que nos está diciendo aquí la epístola de Santiago. Y entonces, amados hermanos, cuando hablamos de la naturaleza de la tentación, el versículo 14 nos dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. La naturaleza de la tentación tiene su origen en nuestra concupiscencia. Así. Y estamos hablando del creyente, en nuestra concupiscencia. La tentación, amados hermanos, se genera por nuestra propia concupiscencia, se genera por la maldad que tenemos dentro, por el viejo hombre, es decir, por nuestra vieja naturaleza. Porque estamos aún en en este cuerpo. Por eso cuando nosotros vemos en las Escrituras, Primera de San Pedro 3:21, que dice la palabra del Señor, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice así, Primera de San Pedro 3:21, dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Cuando alguien dice, yo me voy a bautizar para ya dejar de ser borracho. No, usted se va a bautizar porque ha nacido de nuevo, anda en novedad de vida. Pero de todos modos, aunque se bautice, hay una batalla en su carne. Y es para toda la vida. Por eso cuando vemos y dice la Escritura, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. A más de ello, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo, no solo el apóstol Pedro habla de ello, no solo el apóstol Pedro habla de esa lucha que nosotros tenemos continuamente, sino el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en su capítulo 7, que nos dice lo siguiente, dice la palabra de Dios así, dice, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 18, y vamos a leer estos dos versículos, y el 24 dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, ¿qué cosa? No mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. 24.
miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y es una batalla, amados hermanos, que tenemos que librar continuamente. El siervo de Dios Santiago, aunque sin mencionarla, habla de nuestra vieja naturaleza, con la cual cada creyente vamos a convivir hasta la venida de Cristo o hasta el día que Él nos llame a su presencia. Y tenemos que luchar. Aquí mismo en Romanos capítulo 6, regrese tantito, en el versículo 6, el mismo apóstol está hablando y está diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando el apóstol Pablo, amados hermanos, está hablando de esto, cuando dice para que el cuerpo del pecado sea deshecho, la palabra deshecho significa privado de poder. Así, privado de poder. Así que no le des poder ¿a quién? Al viejo hombre. No alimentes a la vieja naturaleza. Por eso dice, sea deshecho, privado de poder. A más de ello, cuando habla a la iglesia de Galacia, les dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ahí en Gálatas 5:16 les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, así, no satisfagáis las concupiscencias de la carne. No, porque la carne quiere ¿qué? Sí, quiere alimentarse. Y estamos hablando con respecto al pecado. Por eso el Señor dice, y no deis lugar ¿a quién? No deis lugar al diablo. ¿Usted está dando lugar al diablo? ¿Usted está alimentando su carne? Eso es peligroso. A la iglesia de Colosas también les decía amortiguad, que quiere decir hacer morir. Y le está hablando al creyente, amortiguad pues vuestros miembros, hacer morir, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, que son las cosas con las que generalmente esta carne corrupta tiene muchos problemas. Y que el mundo está envuelta en ella, en fornicación, todo es inmundicia, amados hermanos, adulterio, avaricia. Y cuando hablamos de la concupiscencia, amados hermanos, es la palabra griega epitsumía, que es deseo por lo prohibido. Y ahí está la batalla. Porque el hombre siempre desea, ¿qué cosa? Lo prohibido. Tiene su mujer y ¿qué quiere? Quiere la mujer del otro. Oiga, deseo prohibido. Nadie le hace caso al pobre chamaco, pero nada más anda de novio y todas ahí quieren también andar con él. Oye, ya está apartado. Esa es la concupiscencia, el deseo por lo prohibido. Y por eso, amados hermanos, por eso cuando nosotros estamos leyendo aquí esta parte y que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo por lo prohibido, es que dice, es atraído y cebado.
Y esa palabra atraído que ocupa aquí es una metáfora tomada, amados hermanos, tomada de, pudiéramos verlo así, de un pez atraído por una carnada. Y entonces ahí en el, ¿cómo le llaman el anzuelo? En la puntita le ponen la carnadita para que, dice, ¿cómo decimos? ¿Ya qué? Sí, ya cayó, ya mordió el anzuelo. Y ahí quedó el pobre pececito. Y es lo que nos está presentando. Ahí está, por eso dice atraído. Y eso es la concupiscencia. Atrae a la persona con la carnada del placer para cometer una locura que tiene que ver con el pecado. La epístola de Santiago nos está presentando y se imagina a la concupiscencia como a un cazador buscando su presa. Y es lo que dice el apóstol Pedro ahí en su carta, en su primera carta, cuando habla del diablo y dice que anda como león, ¿qué? Buscando a quien devore. Y así está la concupiscencia que está en nuestro viejo hombre. Por eso dice, no proveáis, no la alimente, es más, amortiguad, haced morir. No deis lugar al diablo. ¿Se da cuenta cómo el Señor, amados hermanos, su consejo es de grande bendición a nuestra vida? ¿Y cómo luchamos también cuando nosotros vemos en Hebreos 12:1 que dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, ya nos dice y nos aconseja, dice, dejando todo el peso del pecado, que nos rodea, que nos asedia, que nos provoca, que nos incita. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor a usted como creyente? Despójate. Despójate, despójate, despójate. Porque eso te impide correr la carrera que tienes por delante. Eso te va a retrasar. Por eso uno entiende cuando el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y muchos dicen, no, es que la vida cristiana es bien ¿qué? ¿Y qué dice el Señor? Dice que es ligera, que es fácil. Entonces, ¿quién tiene la razón? Cristo. Y es que la vida cristiana, si uno se somete a la voluntad de Dios, se cumple lo que dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando uno no oye el consejo de Dios, no haces morir las concupiscencias de la carne, provees para los deseos de la carne, das lugar al diablo, no te despojas de lo que te está ¿qué? Retrasando en la carrera cristiana. Esto está generando, amados hermanos, está generando problemas. Por eso es que ella está diciendo, amados hermanos, aquí donde ya nosotros leímos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, el deseo por lo prohibido, es que es atraído y cebado. Ustedes han tenido la experiencia de decirle quizás a alguno de sus hijos que no te conviene esa muchacha, o a la muchacha que le dicen que no te conviene ese muchacho, pero ¿cómo están ya? Ya están embelesados. Por eso cuando hablamos de la naturaleza de la tentación, dice el versículo 15, amados hermanos, y la concupiscencia después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado siendo cumplido, ¿qué cosa? Así, Santiago 1:15.
La concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. ¿Cuál es la naturaleza de la tentación? Es atrapar, es capturar, concebir, como nos está diciendo aquí, y llevar a la muerte, finalmente, y llevar a la muerte. De tal manera, amados hermanos, que el creyente queda descalificado. Queda descalificado. Dice, hermano, pero yo era un siervo de Dios y el Señor me perdona. Sí, el Señor te perdona, pero tú ya estás descalificado. Tú ya no puedes servir. Quedaste fuera. Hermano, pero yo quiero regresar. No, tú ya estás descalificado por toda la vida. Por eso es que Satanás, amados hermanos, siempre incita, dice, bueno, pero yo soy hijo de Dios, sí, pero te quiere llevar al pecado para que tú quedes descalificado. Yo quiero servir a Dios. No, porque el siervo de Dios debe ser irreprensible. Y tú, siendo miembro de iglesia, dabas muy mal testimonio, te metiste en pecados desastrosos. Estás descalificado. Hay quienes regresan al ministerio, que regresen. De todos modos, bíblicamente, delante de Dios, eso ya no cuenta. Que pecó y me dieron la oportunidad de regresar, regresa si quieres. Estás descalificado. ¿Por qué cree que el énfasis en esto, en la vida del creyente, por qué cree que el enemigo anda como león rugiente? Porque lo quiere separar, porque lo quiere manchar, porque lo quiere descalificar, para que los propósitos de Dios se van a cumplir. Con usted o sin usted se van a cumplir. Pero lo que Satanás quiere es que usted no cumpla los propósitos de Dios. Con usted o sin usted, los propósitos de Dios se cumplen. Pero nosotros sin Dios ya no cumpliremos los propósitos de Dios. Algunos quizás digan, bueno, yo evadí, yo voy a servir y así. Y no nada más aquí, hay muchas partes de las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo en los Corintios habla y dice, no siendo que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser ¿qué? Reprobado, eliminado, descalificado. Y no está hablando ahí de que no va a ir al cielo, sino que de que lo que a él se le había confiado, él ya quedó ¿qué? Descalificado. Es triste, hermano, es triste. Y decir, Dios te había dado tanto para que tú pudieras servir. Nada más que el siervo de Dios debe ser ¿qué? Irreprensible. Y uno dice, yo no sé qué está pasando con ese siervo de Dios. Pues que es que está descalificado. Si yo no sé qué tiene. Sí, pero Dios sabe. Él ha sido descalificado de la carrera ministerial. Por eso cada uno, amados hermanos, tiene que tener cuidado y entender la naturaleza de la tentación y hacia dónde nos quiere llevar ¿quién? Satanás. Por eso, amados hermanos, la concupiscencia, es decir, el deseo por lo prohibido, después que ha concebido, que eso significa atrapar, capturar, concebir, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado siendo cumplido, o sea, llevándose a cabo, engendra ¿qué? Engendra
muerte. Por eso es que el apóstol Pablo, amados hermanos, decía, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Y hacer la recomendación, no, ustedes ya murieron al pecado, no los presenten otra vez al pecado. Y no nada más es para nosotros como siervos de Dios, sino para también cada uno, cada creyente, cada miembro. Y que Dios tenía un propósito con él, porque Dios lo había llamado para servir. Pero se bautizó y después de ser bautizado tiene un testimonio que muy malo, reprobado. Antes de iniciar quedaste descalificado. Y todo lo que dice ahí, todos los requisitos irreprensibles. Oiga, si alguien se divorcia, ¿está qué? Está descalificado, él no puede estar. ¿Con qué moral va a aconsejar a quién? A los matrimonios. ¿Con qué autoridad? ¿Se da cuenta, amados hermanos, de los alcances que tiene el pecado? Y es peligroso. La concupiscencia, es decir, el deseo por lo prohibido, después que ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido, entonces ¿qué? Engendra muerte. Ahí está el resultado. Muerte. Y finalmente, la naturaleza de la tentación, dice el versículo 16, Santiago 1:16, amados hermanos míos, ¿cómo dice? No erréis, porque la naturaleza de la tentación, hermanos, es engañar. Está diciendo, no se equivoquen, no se engañen. No te engañes a ti mismo, no te engañes, no erréis. La gran estrategia de Satanás es convencer al que ha pecado de que no pasa nada. Su estrategia es convencer de que la búsqueda de nuestras concupiscencias corruptas de alguna manera producirán vida y plenitud. Por eso cuando lleva a alguien al adulterio y le pone en su mente, le dice, mira, con ella vas a ser feliz, así le dice, así le pone aquí en su mente y en su corazón. Ella sí te va a comprender, no como tu esposa. Y como decimos nosotros generalmente, el diablo le empieza ¿a qué? A calentar la cabeza. Por eso es que está diciendo aquí, amados hermanos míos, está hablando al creyente, está hablando a los redimidos, amados hermanos míos, no erréis. No dejes que te engañe. No creas que lo que te está presentando es real y te va a llevar a la plenitud. No. Lucha por tu matrimonio, ama a tu esposa, ama a tu esposo. Jóvenes, no es vivir en unión libre, en fornicación y deshonrar el matrimonio antes del matrimonio y quedar descalificado antes de iniciar la carrera. Es trágico y es triste. Y creo que con lágrimas, con mucha preocupación, cuando escribía el siervo de Dios esta epístola, cuando dice, amados hermanos míos, por favor que no erréis. No te equivoques. La paga del pecado es muerte.
La dádiva de Dios es vida eterna. Entonces sigamos al Señor con fidelidad, en santidad. Sirvamos al Señor con gozo, como escribe el evangelista San Lucas, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Tenemos que decirle al Señor: Señor, guárdame. Guárdame, Señor. Nadie está exento ¿de qué? De la tentación. Nadie. Nadie. En la Biblia vemos ancianos que cayeron en la tentación. Jóvenes, pues más. Como corderos ahí al matadero, atrás de una ramera. Y no nada más nos habla de eso, sino todo lo que tiene que ver con el pecado. Y que sus consecuencias, hermanos, son terribles. Digámosle al Señor y escuchemos el consejo de Dios. Amados hermanos míos, ¿qué? No erréis. No erréis. Vivamos para el Señor. Sirvamos al Señor. Y glorifiquemos al Señor con toda nuestra vida. Oremos a nuestro Dios. Le invito, se sirve a estar de pie. Si usted quiere venir a los pies del Señor y decirle: Señor, guárdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestras vidas. No cabe duda que tu misericordia es grande para con nosotros. Tenemos nosotros, por cierto, que como creyentes, como iglesia, tenemos, Señor, abundantes bendiciones y muchos privilegios. Son demasiados. Los privilegios que tenemos por medio de Cristo nuestro Salvador son muchos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Dios eterno, para que podamos nosotros ser cuidadosos, Señor, de nuestra comunión contigo. Que podamos advertir, Señor, nuestro estado espiritual. Guárdanos. Ayúdanos. Escóndenos en el hueco de tu mano. Danos luz. Cuando las tinieblas, cuando la tentación quisiera engañarnos, danos luz. Alúmbranos con tu palabra, Señor, alúmbranos. Ten misericordia, ten piedad, mi Señor. Toma nuestras vidas en tus manos, Señor eterno. Guarda tu iglesia, guarda cada creyente, guarda, Señor, a todo tu pueblo, Dios eterno. Guárdanos, Señor, de la tentación del pecado. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Señor, solo con tu ayuda podemos serte fiel. Aquí estamos, Señor amado, no nos dejes. Y que tu palabra, Señor amado, quede grabada en nuestros corazones
Que podamos, Señor amado, tenerla presente todos los días de nuestra vida, Señor. Guárdanos a todos. Muchas gracias, mi Señor amado. En tus manos preciosas nos dejamos y gracias por darnos la bendición en este día de poder adorar tu glorioso nombre. Gracias, mi Dios. Hemos llegado al final, Señor amado, de nuestro culto. Despídenos en paz, despídenos con tu bendición, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde libertad para dar gracias y para salir como cada uno lo sienta. Dios les bendiga.